Vos, Ana Lom, directora da última peza que vistes, e Daniel Albornoz, bueno, isto vai alternando según vai falando, que tamén aparece na peli, se vos recordades, falando un poquinho da súa experiencia, ela vive directamente nesta zona do Aconcagua. E nada, falando onte con elas, me pediron que introducise un pouquiño a situación política na que se sitúa a curta, tampouco sei se vou ser moi capaz, pero bueno, se cadra vos sona que en Chile están ahora nun proceso, digamos, constituinte, porque ata ahora había unha constitución que era a da ditadura de Pinochet, que entre outras cousas privatizaba de facto pois a bens como a auga, a vivenda, etcétera, etcétera. Entón, agora, pois están un pouquiño neste proceso creo, de votar e de xerar unha nova constitución que tamén lles dá un pouco de forza para levar a cabo toda esta serie de movilizacións. Entonces, nada, non sei se tedes algunha preguntiña para que eu lle traslade, porque sí que teño que estar aquí cerca. Un espectador que pregunta si estos cultivos que chupan tanta agua, que es lo que aquí se llama aguacate, ¿no? Que no me acuerdo muy bien cómo se llama en Sudamérica. Palta. Palta. ¿Y son exclusivamente estos cultivos o es más general, digamos? Ok. Bueno, antes que nada agradecer el espacio y esta comunicación con ustedes, que está permitida por esta tecnología que hemos descubierto en la pandemia, ¿no? Porque lo encuentro maravilloso no tener que viajar y estar, bueno, no es presencial, pero un poco, ¿no? Y agradecer también a Cinema Numax y a la coordinadora gallega de las ONG por este espacio de comunicación con ustedes, que para nosotros es importante porque de Chile se sabe muy poco, aunque haya sido un experimento muy, muy penoso el que hemos vivido desde la dictadura. Respecto a tu pregunta de los aguacates, en algunos valles, justamente el Valle de la Aconcagua, que está presidido por el Monte Aconcagua, que es el monte más alto de toda América Latina, y que, bueno, lo vieron en la peli, se llama el Centinela de Piedra en lengua quechua. Ese valle principalmente está lleno de aguacates en la ladera de los cerros. De hecho, yo antes de la pandemia viajaba mucho al otro lado de la cordillera argentina y se veían todos los cerros verdes en el camino a la cordillera y era muy... O sea, uno comentaba, mira qué bien la tecnología, el gota a gota, mira cómo todos los cerros están verdes de vegetación. Qué increíble, qué bonito, mira qué inteligente. Hasta que en el estallido social, bueno, llegué a ese lugar y empecé a ver, porque el aguacate es una fruta tropical, por lo tanto necesita mucho, mucho, mucho consumo de agua. Y está lleno, los cerros están llenos, toda la cota de los cerros está llena de estos aguacates. Y tienes la contradicción de que en el mismo valle, cerca del lugar en que nosotros filmamos, hay dos pequeñas ciudades rurales que desde hace 2 años los habitantes están recibiendo en camiones aljibes 50 litros de agua por día. 50 litros de agua por día es lo que tú tiras en la cadena 3 veces. Y eso lo tenían también en pandemia, les dieron 50 litros de agua por día para subsistir todo el día. Era agua que tenían que usar para tomar, para lavarse, para sus necesidades, para cocinar. 50 agua... Y en Petorca, ese lugar se llama Petorca, y en los alrededores de Petorca ves todo verde, todo verde, todo verde, lleno de aguacates. Igual me gustaría sumar que no son el único monocultivo que tenemos en la zona. Tenemos también nueces, que están muy fuertes, y últimamente se ha introducido muy fuertemente ya en el valle, no en los cerros, el cultivo de ajo, de la variedad china. Todos tienen mucha necesidad de agua. Aquí donde estamos, en Galicia, hay otro monocultivo bastante también complicado, aunque de otra manera, que es el eucalipto. Y a mí me da la sensación de que en algunas imágenes de ahí
también se veía, o igual me equivoco, que también es una especie pues que precisa mucha agua y además es pirófita, ¿no? Favorece los incendios. No sé si fue una cosa mía o lo hay. Lo que pasa es que el monocultivo de eucaliptus y del pino, que básicamente se usan para las papeleras, están más en la zona del Biobío, que es el sector del Gualmapu, que es por eso con toda la fuerza que se ha levantado el pueblo mapuche, porque es exactamente lo mismo acá con los paltos, allá con los monocultivos de las papeleras. Y lo que es interesante es saber, porque en realidad somos un ejemplo de neoliberalismo a ultranza. Entonces, tanto en el cultivo de los aguacates como del pino y del eucalipto, en realidad los grandes agricultores reciben subvenciones del Estado para plantar los cerros. O sea, en realidad tienen una ganancia pura porque tienen los derechos de agua, pero además, al replantar los cerros con cultivo o con árboles, reciben un subsidio el 70% del gasto que tienen para recultivar lo financia el Estado, o sea, todos nosotros. Entonces, por ejemplo, las grandes madereras hoy figuran entre los personajes más ricos del mundo. Por ejemplo, la familia Luxich. Pero en realidad es a expensas de toda la gente. Y en el Valle de la Concagua son 3 familias que a lo largo de 15, 20 años se han enriquecido muchísimo. Entonces hay un señor que tiene, no sé, miles de hectáreas, o sea, cerros y cerros de hectáreas de aguacate. No sé cuánto representa. Porque cuando en el documental, si ustedes se fijan, en un momento hemos querido filmar la extensión de los cerros de un valle de aguacate, inmediatamente los guardias nos han echado del lugar. Y como son sociedades privadas y que luego generan particiones para no poder ser seguidas, no tenemos posibilidades de tener claridad exacta de cuántas acciones de agua tienen y cuánto territorio es el que están usando. Vale, nada, tenemos suerte porque la siguiente espectadora está justo aquí al lado del ordenador, es la única a la que podéis oír directamente. Así que si hablas un poquito alto, eso sí. Vale, yo me preguntaba cuánta gente puede estar trabajando en estos cultivos directamente y qué influencia ha tenido a la hora de la lucha que estáis haciendo, ¿no? Porque realmente pues también es un medio de vida, aunque no sea el más adecuado en el contexto. Entonces, quería saber si hay esas resistencias que puede haber en la comunidad a raíz de que realmente es una fuente de ingresos para las familias, ¿no? Locales. Bueno, el riego es automático. El riego lo hacen por goteo y es totalmente automatizado. Por lo tanto, la fuerza de trabajo se hace en el momento de la cosecha. Y la cosecha significa que son temporeros, y los temporeros están ganando hoy, ¿cuánto ganarán? No son sueldos muy altos. El sueldo mínimo. Entonces, pero sumado a eso, imagínense lo que significa la cosecha. Por ejemplo, la semana pasada tuvimos la muerte de uno de los temporeros que se cayó cerro abajo, porque tienen que hacer la cosecha amarrados. Es una situación muy compleja, muy, muy compleja. Entonces, la verdad es que no hay mucha adhesión de la comunidad, porque también esos eran lugares que la comunidad utilizaba. Entonces, cuando pasa esto de que un cerro es pelado absolutamente, es una muralla que te está recordando constantemente que ahí, por ejemplo, yo ahora estoy con un polerón de un gato andino, ahí vivían gatos andinos, ahí vivían zorros, ahí vivían cóndores, ahí vivían diferente biodiversidad y flora y fauna nativa que ya no está, y eso la gente lo percibe porque hay un contacto directo con la tierra. Efectivamente, tenemos la suerte todavía que los monocultivos necesitan un tiempo de estar funcionando, y por ejemplo este monocultivo que es el que mostramos en el documental, ha generado trabajo en términos de construcción, en el packing, como para poder hacer ese tipo de cosas, pero es un trabajo esporádico, muy mal remunerado,
y la palta todavía no está saliendo a la venta, los árboles todavía están pequeños. Pero en un sector están pequeños, pero en otro sector ya están creciendo hace mucho tiempo. Pero no generan adhesión con la comunidad, no hay, o sea, la gente en este momento se ha podido posicionar muy claramente lo importante que es el agua para la subsistencia humana, tanto es así que la mayoría de los constituyentes para poder hacer la nueva constitución fueron personas comprometidas con el tema del agua, y el gobernador electo en primera vuelta, cosa que es muy difícil de conseguir, fue un luchador social por el agua, que es Rodrigo Mundaca. Entonces hemos podido permear a la ciudadanía con esa problemática. Pero sí es algo que estamos todo el tiempo pendientes. Pero yo, en todo caso, la intención del documental, más allá del hecho puntual del Valle de la Aconcagua, es una reflexión sobre qué es lo que es el bien común. Y el bien común, en el caso del agua, el agua es vida. Por lo tanto, privatizar algo que por excelencia es vida en sí, es ya un terrorismo de Estado absoluto. Entonces, la reflexión va por ese lado, digamos, de hasta dónde se está dispuesto, o sea, hasta dónde estas fuerzas terroríficas van a vender el alma de la gente, digamos. Y en el caso de Chile, ya que hemos sido un ejemplo para el mundo, en lo negativo, digamos, en mostrar cómo el neoliberalismo a ultranza era el pueblo, digamos, respondía pacíficamente a un avance paulatino, pero muy, muy claro en esa dirección, con una constitución respaldada por una constitución detrás que permite todo este robo, todo este abuso. En un momento la gente estaba con tanta presión, con tan malos sueldos y teniendo que pagarlo todo, endeudándose hasta 10, 15, 20, 30 años por delante, que surgió este estallido social. O sea, una forma de explicar el estallido social que se produce en Chile en el octubre de 2019 es esto que está pasando, o sea, a través de este ejemplo, aunque se podría hacer lo mismo a través de las pensiones, a través de una educación que es totalmente privada, a través de una salud en que hay una salud para pobres, una salud para ricos, etcétera, etcétera. Entonces, más ampliamente, yo sé que ustedes en España tienen problemas de agua, es una reflexión sobre qué es el bien común y hasta dónde estamos dispuestos a que arrasen con la vida, digamos. Y si me permiten un poquito más, íbamos a responder corto, pero era tal la indignación cuando hicimos el documental, era tal la indignación comprensible de parte de la gente de no tener agua y de ver cómo el bien privado estaba totalmente por sobre la gente, que iba a ser un documental de rabia nomás, de rabia, de irritación, de tremenda amargura, y de repente me di cuenta que en realidad había que ponerlo al revés, había que hacer ver cómo en realidad hay un momento en que uno vuelve a conectar con algo sagrado adentro, porque te empiezan a pisotear cosas muy sagradas. Y ya hay un momento en que uno está dispuesto a cualquier cosa. O sea, de hecho, acá la gente en la calle no paraba de ir a la calle. La represión era muy fuerte. Hoy hay 1.200 personas que tienen un ojo hecho trizas porque la policía le tiraba los ojos a los manifestantes, pero hay un momento en que ya te están tocando cosas muy sagradas y te despierta una dignidad que ya nadie te para. De hecho, la plaza central donde se generaban todas las manifestaciones, que se llamaba Plaza Italia, hoy se va a llamar Plaza Dignidad, que era el nombre que durante todos esos meses se le dio a esa plaza, digamos.
Vale, pues muchas gracias. Nada, tenemos otra intervención que es posible que escuchéis, si no la transmito yo. Si quieres acercarte. Sí, quería preguntaros si en los últimos 2 años, desde que se acabó el documental hasta ahora, y teniendo en cuenta que ha habido una pandemia por el medio, si hay algún cambio, alguna novedad, algún proceso que se haya dado en el contexto, ¿no?, del que estáis hablando, en los cerros y en la organización de las comunidades que nos queráis trasladar. Y después también, si en este proceso constituyente, que, bueno, no tenemos muy claro, o bueno, yo como mínimo personalmente, en qué punto está, cuál es la esperanza, cuáles son los pasos para poner ese límite y ese coto a las empresas extractivistas y al saqueo, ¿no?, en Chile. Mira, la Constitución, Pinochet y su gente dejó amarrada la Constitución en una forma muy, muy perversa. Para cambiar cualquier cosa en la Constitución, eso requería 2/3 de la votación, 2/3, o sea, un 66%. Por lo tanto, los cambios que pudieron hacerse en la Constitución en estos 30 años de democracia fueron mínimos, fueron realmente como regalías que hacía la derecha y la extrema derecha en momentos de crisis. El estallido lo que produjo es que en una marcha que hubo a lo largo de todo el país, en que salieron 2 millones de personas, 1.200.000 en Santiago y 800.000 personas en el resto del país, esa noche parecía que Chile se iba a incendiar en todos los lados, y en el Parlamento acordaron generar una nueva constitución. No es completamente en la forma que uno hubiera querido, porque hubiera querido más participación que la que al final se negoció, pero se acordó un plebiscito para preguntarle a la gente si querían una nueva constitución, y ese plebiscito ganó con un 80%, salvo en las 3, 4 comunas que son extremadamente ricas, en que ganó el rechazo de una nueva constitución. En el resto del país, las comunas votaron entre un 70 a un 80% que sí, que había que cambiar la Constitución. Por lo tanto, se inauguró la campaña de los constituyentes. Y en esta campaña de constituyentes, la sorpresa fue bastante grande, porque se permitió la participación de independientes, porque los políticos tradicionales están totalmente desuciados, o sea, nadie quiere nada, ni con la derecha, ni con los que gobernaron los 30 años. Y por lo tanto hubo una muy alta votación por gente independiente, por una lista que se llama la lista del pueblo, que fueron mucha gente que se fue encontrando en estos estallidos sociales y que eran dirigentes de base y de barrio, y se logró que la derecha, en términos de constituyentes para escribir la Constitución, son menos de un tercio. Por lo tanto, digamos, en principio estarían los 2/3 para reescribir muchas no de las leyes, porque es la Carta Fundamental, pero por ejemplo para poner el agua de nuevo como un bien de todos. Lo que no sabemos es cómo la derecha, porque la derecha tiene mucho poder, acá en Chile parece un feudo esto, y bueno, puede comprarse votos, tiene todos los medios de prensa, o sea, tampoco no podemos cantar victoria, pero de todas maneras el triunfo ha sido arrasador, y en este momento se cuenta más de 2/3 de constituyentes entre la centro izquierda y la izquierda que quieren cambios, digamos. Y la verdad es que si no se generan esos cambios, yo creo que la gente vuelve a salir a las calles. Pero mientras no haya esos cambios, en realidad el agua es un bien privado. Por lo tanto, se sigue en la lógica de lo que había hace 2 años atrás, por el momento. Pero igual, a mí me parece que como hecho relevante a relevar es que tanto el Centinela como otros procesos audiovisuales que se dieron en el proceso de la revuelta pone como piso básico que nadie, incluso la derecha en Chile, pueda llegar a plantear que la privatización del agua es moralmente viable. Y eso es muy interesante, porque hay un cambio desde antes del estallido hasta ahora. O sea, para
antes del 18, la gente, la verdad es que la derecha no se cuestionaba esto. O sea, las conversaciones eran, bueno, yo te cedo mis acciones, pero tú me las tienes que pagar a precio de mercado, integrémoslos a la bolsa, y esas eran las conversaciones que estábamos teniendo previo al estallido, y ahora la verdad es que la lucha del agua es una lucha que está absolutamente establecida. Y eso es muy interesante. Como lo describe Ana, es profundamente inspirador, porque toca un lugar de dignidad. Eso es finalmente lo que pasa. O sea, no podemos permitir que nos dejen sin agua. Aquí está el límite. Y eso es muy, muy interesante. En todo caso, además, decirles que es la primera constitución paritaria del mundo. Veo mujeres, no sé quiénes están más atrás, pero en primera fila veo más mujeres. Es la primera constitución paritaria y eso también nos tiene muy, muy esperanzados, porque probablemente también es un proceso que se está mundializando, el que en las decisiones empiecen a haber procesos paritarios. Los procesos paritarios generalmente se daban para que las mujeres pudieran acceder al poder, y la verdad es que en este proceso la mayoría votó por mujeres y quedamos paritarios porque subsidiamos hombres, o sea, mujeres quedaron abajo y subieron hombres menos votados. Y eso también es muy interesante porque buscábamos que verdaderamente fuera paritario, pero porque creemos que es interesante que estemos todos representados. Y eso fue muy bonito también. O sea, la verdad que el proceso constitucional en general ha llevado un ritmo absolutamente esperanzador. El tema es cómo lo ponemos en marcha y ahora viene ese trabajo. Ahora se está trabajando fuertemente en eso como lo logramos. Pero yo creo que sin duda el tema agua es un punto ganado. Vale, Ana y Natalia, una última preguntita. Os voy a pedir brevedad en la respuesta porque tenemos luego otro pase. Pregunta a un espectador si también está relacionado todos estos problemas de base con la corrupción o a mayores del tema constitucional, si también es un problema en todo esto que estáis contando. Más que corrupción, yo diría monopolio. Porque, por ejemplo, en el caso de la pesca, en un país que tiene 4.400 kilómetros de costa, son 7 familias, 7 familias que manejan, que tienen los derechos de pesca de todo el país, de la pesca de alta mar. Y en el caso del agua, no sé cuántas familias son las que acaparan la gran cantidad del agua, pero son pocas de nuevo. Entonces estamos más bien frente a situaciones monopólicas de familias que se enriquecen mucho, mucho, mucho por el extractivismo a despensas del bien común y del bienestar de la gente. Son más bien situaciones de abuso. La corrupción se nos ha manifestado más bien en los últimos años en que empresas de derecha, estos grandes monopolios, financian a los partidos. No solamente financian a los partidos de derecha, también han financiado a los partidos de centro derecha, de los que han estado gobernando, y todo eso ha quedado en la nada. Han tenido cursos de corrección de ética y no ha pasado nada. Y en este momento hay 2.500 presos políticos por la revuelta que llevan 1 año y medio de cárcel sin haber ido a los tribunales, mientras que el soborno de cuello y corbata y esta corrupción, pero en términos de abuso de poder, no ha sido penalizada. Y eso ha sido parte de la dignidad que han pedido la gente. Otro hecho que uno puede definir como de corrupción es el tema de que nadie lo fiscaliza. Entonces sacan un montón de agua. Y los que somos más bonitos, a pesar de incluso tener acciones y territorio que necesitamos ser regados, no podemos regarlo porque ya están secos todos los lugares. Bueno, pues Ana, Natalia, vamos a daros las gracias y muy interesante, nos quedamos con el mensaje esperanzado y nada, un aplauso para... Gracias.